Hola, un gusto saludarlos y saludarlas. Hoy quiero abordar un tema interesante para las y los penalistas y los científicos sociales. Guarda relación con el tema de la resignificación de los principios jurídicos en el derecho y particularmente en el derecho penal. En este momento quiero vincularlo estrechamente con un tema también relacionado con la propedéutica de la responsabilidad penal. Entiendo por esta palabra el marco de referencia que necesitamos hoy en día en el derecho penal contemporáneo para comprender la responsabilidad penal en el sistema penal. Cuando me refiero a resignificar los principios jurídicos, estoy hablando del derecho penal no solamente dándole una prioridad al principio de legalidad, sino al derecho penal que tenga la posibilidad de dejarse permear por otros principios como el principio de igualdad y diversidad, el principio de la dignidad en un sentido instrumental y el principio de la protección de los derechos. Cuando hablo de principio de protección de los derechos, no me refiero simplemente al principio de la posibilidad de que el derecho mitigue o simplemente se configure en un instrumento de urgencia en el restablecimiento de los derechos, y no solamente el derecho en general, sino también para el derecho penal, sino que también se constituya un instrumento de transformación social de las vidas de las víctimas y de los victimarios. Este repensar el derecho desde los principios y este resignificar también la responsabilidad penal, se lo ha planteado el derecho penal incluso acá en Colombia cuando se hizo la transición de un sistema inquisitorio a un sistema penal acusatorio que no fue al inicio puro, sino que hubo todo un esquema o un momento de transición, sino que fue lento este proceso, pero diríamos que todavía estamos ubicados en un proceso o en un momento que se caracteriza todavía por el retribucionismo jurídico. No hemos dado el salto cualitativo a un sistema acusatorio donde realmente tanto víctimas como victimarios se constituyan en el eje, en el centro del proceso penal, y todavía estamos bajo conceptos retribucionistas donde la imputación es un ejercicio jerarquizado por parte de las instancias que ejercen el control punitivo del Estado, de manera que este replantear tanto los principios jurídicos como la responsabilidad penal dentro del derecho implica una mirada donde víctimas y victimarios estén en una posición de igualdad y diversidad y donde ejerzan un papel mucho más activo dentro de los sistemas penales y también del proceso penal. Y en este repensar el derecho desde los principios, entonces implica tener en cuenta como esa tríada principialística de que les hablaba, de principio, de igualdad, diversidad y protección, porque indudablemente estamos frente a un derecho que le da una prevalencia, una prioridad. Yo diría que se sobredimensiona el principio de legalidad, y para permear el derecho penal de estos principios necesitamos resemantizar, resignificar estos principios y también reubicar el principio de legalidad. Tenemos un derecho penal sustentado en la dogmática jurídico-penal, y tal como nos enseñaron, la dogmática jurídico-penal es una dogmática jurídico-penal basada en todo lo que conocemos como la pirámide kelseniana, donde ejerce, digamos, una prevalencia, un protagonismo especial la norma. Tenemos la norma, tenemos a la persona que comete el delito y tenemos el hecho que finalmente viene a entrelazar a esa norma y a esa persona a través de la norma y del fenómeno de imputación. Pero obviamente el derecho penal contemporáneo ha evolucionado a través de la construcción de distintas escuelas de pensamiento y de distintos paradigmas, y esa pirámide kelseniana tiene que transformarse hoy en día, plantear una nueva razonabilidad para el derecho, donde finalmente sobre la norma realmente pueda ejercer ese protagonismo, como lo manifesté anteriormente, realmente tanto víctimas como victimarios. No se trata aquí naturalmente de hacer una teoría crítica pura del derecho donde vamos a dejar a la dogmática jurídico de lado, sino a identificar esas fortalezas y esas fragilidades de la dogmática jurídico penal, pero también nutrir el derecho penal
de otras ciencias, de otras disciplinas y de otros resignificaciones tanto de sus principios jurídicos como también de resignificar las mismas bases de la dogmática jurídico-penal. Comprendamos que los paradigmas son válidos para sí mismos, pero que como fueron concebidos, esos paradigmas son incomunicables entre sí mismos. La postura que estamos manifestando y que estamos desarrollando a través de distintas investigaciones y particularmente de mi investigación doctoral en la Universidad Nacional de Mar del Plata en Argentina, permite la coexistencia de los paradigmas, permite que esos paradigmas se hablen, que se puedan comunicar y además que puedan coexistir. Podríamos decir, además desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia, de la epistemología, que no es necesario ubicarnos en un paradigma en concreto, ni siquiera en los nuevos paradigmas, en el nuevo derecho, en lo que hemos conocido como la alternatividad del derecho penal, para entender, y por eso se habla de resignificar los principios, que los principios jurídicos no le pertenecen a ningún paradigma. Y en el derecho penal, tanto como en el derecho en general, tenemos un principio que es absolutamente esencial para todo el derecho si estamos ubicados en un Estado social y del derecho como vocación democrática como Colombia, y es el principio rector nuestro, es el principio de dignidad. Tanto para el derecho penal como para todo el derecho, en un Estado social de derecho, insisto, el principio de dignidad es un principio rector. Y los principios como principios son principios que deben ser sostenibles en el tiempo y en el espacio y que no se pueden aplicar a medias. No hay un principio de dignidad gradual o en términos de gradualidad en mayor o medida aplicable tanto para las víctimas como para los victimarios. Esto lo trató muy bien un autor alemán, Hesch, que hablaba del núcleo básico esencial a todo principio, que es la dignidad humana en toda su plenitud, y un elemento ya contextual o periférico de los principios que se pueden modificar dependiendo del contexto donde se desarrollan los principios, pero los principios se aplican o no se aplican. En esa triada de dignidad, de igualdad, diversidad, de los principios y de la protección real, no de la mitigación en la protección o de la intervención por simple urgencia, son muy importantes que se dé realmente la protección de los derechos tanto de víctimas como de victimarios. Y ojo, mucha atención, no la protección de la norma. El derecho penal, aunque si bien pareciera que en el marco de la dogmática nos quedamos en una dogmática jurídico-penal para proteger la ley, realmente lo que estamos planteando dentro de esta resignificación de los principios y dentro de este repensar de la propedéutica, de la nueva, del marco de referencia, de la responsabilidad penal, es que no se trata de proteger la ley a través de la ley, sino que realmente el derecho penal sea un instrumento de transformación social. Los principios son los principios, los valores son los valores, y el principio de legalidad incluso puede reubicarse dentro del sistema penal, e incluso estoy planteando que sea la sanción y la pena una finalidad intermedia del derecho y del derecho penal, porque ¿qué sentido tiene un derecho penal que no proteja? La sentencia e incluso absolutoria, la decisión absolutoria o condenatoria no implica per se un acto de justicia, no tiene que ser el proceso, la finalidad del proceso, el final del sistema penal, el final del proceso penal. Tenemos que ir un poco más allá porque sabemos que el proceso penal, el transcurso y la interacción de los distintos sistemas genera un impacto a nivel social. El simple cambio de las leyes no es suficiente, el simple cambio de los códigos no es suficiente, más aún cuando estamos convencidos que la justicia no llega a todos los estratos sociales. Hay muchos delitos en los códigos penales que no están establecidos en los códigos. Hay muchas acciones que pueden tener relevancia penal que no están registradas, que no están establecidas en los códigos penales y se están por fuera. Es decir, actuaciones delictivas que no están siendo en ningún momento objeto de ninguna sanción. Y hay muchas personas y muchos comportamientos que son impunes porque hay muchas personas sencillamente que no pueden acceder a la justicia. Comprendamos que el debido proceso no son simplemente las formas propias, el observar las formas propias de cada juicio. Dentro del debido proceso está el accesar
a la justicia. De manera que si queremos que los sistemas penales, que el proceso penal sea una expresión de justicia, pero no de justicia formal solamente, sino de justicia material, todas y todos los seres humanos, y especialmente aquellos más y menos desprotegidas, deben tener la posibilidad de accesar a la justicia. De manera que, como lo manda la Constitución política, los principios deben materializarse. Los principios no son principios, de manera que no son principios por el hecho de estar en un código o en la Constitución política. Esto ya lo había expresado en alguno de sus libros el jurista muy conocido por todos y todas nosotras, Juan Fernández Carrasquilla. Debemos reconocer, obviamente, las grandes contribuciones a la dogmática jurídico-penal de César Beccaria, cuando hablan de la necesidad de una pena razonable, necesaria, proporcionada. Los aportes de Luigi Ferrajoli, cuando aún en el marco del retribucionismo jurídico hablaba de la necesidad de una correspondencia entre el delito y la pena, y la necesidad y planteaba ese intercambio que en algún momento llamábamos mágico entre el delito y la pena, y cómo él mismo evolucionó en toda su concepción a propósito del delito y de la pena. Hoy está ubicado en un garantismo constitucional. Pero el garantismo, sin duda, las garantías dentro de los sistemas penales y dentro del derecho penal han sido deformadas, y siempre privilegiando a la norma, privilegiando a las leyes, y nos seguimos olvidando de las personas, de los victimarios, de las victimarias, que son los que padecen las consecuencias de esas conductas que adquieren una naturaleza penal y que naturalmente causan un gran daño y un gran perjuicio a la sociedad. De manera que incluso en distintas disertaciones ya nos estamos planteando si realmente el derecho penal es la última ratio, si definitivamente, cuando ya no hay nada que hacer frente a un comportamiento que logra desestabilizar a la sociedad, lo único que nos queda es el derecho penal, y identificamos el derecho penal con el proceso penal, y el proceso penal con la sanción, y la sanción con la pena, y la pena con la privación de la libertad. Recuerdo cómo en los últimos informes que pasó la Comisión de la Verdad a propósito del reclutamiento de niñas y adolescentes a un número mínimo, no alcanzaba al 1%, se les había adelantado un proceso de restablecimiento, de protección de sus derechos, que debe ser simultáneo en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y cómo aún dentro del código se les aplica principio de oportunidad, y cómo tienen que demostrar para que se les aplique ese proceso en el marco de un proceso penal de responsabilidad. Deben probar que están en una situación de marginamiento, cuando socialmente todos sabemos que viven y padecen todos los días una situación de desamparo, y están naturalmente en un estado sobreviviendo, en un estado de cosas inconstitucional. De manera que preguntas como las que se plantearon en un momento Francesco Carneluti sobre las miserias del proceso penal, y preguntas como la que se plantearon Gibernat Ordey, si tiene o no futuro la dogmática jurídico-penal, hoy más que nunca tienen razón de ser, porque no se trata simplemente de cambiar los códigos, de modificar las normas, de replantear o de cambiar una norma por otra frente a vacíos o contradicciones entre las normas, sino de hacer efectivos los derechos. Y para hacer efectivos los derechos, pues hay que resignificar esos principios. Y resignificar los principios no se trata de hacer un uso residual de los principios, no se trata de citar dentro de la jurisprudencia, dentro de la decisión, de manera residual, a título de una simple citación, el principio y citar la norma, sino que hay que interiorizar el principio, y para interiorizar los principios necesitamos una metodología. Usted en el libro de propedéutica, un poco difícil de pronunciar, en este marco de referencia a la propedéutica de la responsabilidad penal, necesitamos una metodología, así lo plantea el profesor Parma, para la aplicación de principios como el principio de províctima y el principio de pro homine, y para que realmente se surtan unos pasos para, por ejemplo, abandonar la dimensión patriarcal en el momento de valorar las pruebas, porque la prueba por sí misma no habla, la prueba por sí misma, la prueba pasa por un ejercicio de interpretación por parte del magistrado y el juez, pero esas metodologías hay que interiorizarlas.
no citarlas. Y lo mismo planteo yo con esa propedéutica que he llamado una propedéutica epistémica, porque hay que ir a las propias entrañas del derecho penal. E ir a las entrañas del derecho penal no es quedarnos simplemente en las funciones de las penas o de las sanciones que debe cumplir el proceso penal o que debe cumplir el derecho penal. Ir a las entrañas del derecho penal naturalmente implica revisar la teoría del delito y, ¿por qué no?, plantear una nueva dialéctica del delito a partir del ser, de lo que somos, de lo que pensamos, y no de esas podría decir, de esas grandes soluciones que se han dado a través de estos dos grandes paradigmas del ser y del deber ser, de esos grandes extremos que siempre se nos han planteado, el derecho penal de autor o el derecho penal de acto. Estamos planteando, siempre lo hemos venido planteando y lo he venido planteando desde años atrás, la necesidad de recurrir a una imputación objetiva, escalonada, no presumir la culpabilidad, creer en los hechos, creer en la afectación real que produce el delito a las víctimas, pero eso no implica desligar la investigación penal, la investigación de los delitos, de una investigación de perfil de las víctimas, de los victimarios, de las personas implicadas en la conducta con relevancia penal, y mucho menos de las motivaciones. Es decir, hay que asumir una postura integradora de los paradigmas, pero también muy revisionista desde el punto de vista crítico, desde el punto de vista de la teoría crítica del derecho, que permita realmente que estos paradigmas puedan pervivir, puedan coexistir, pero dentro de una nueva dialéctica. No tenemos que ubicarnos dentro de los extremos filosóficos y hacer ganar un derecho penal que otro. Recordemos que la imputación también es un concepto que tenemos que resignificar, que tiene que cambiar, porque no solamente está constituida por componentes fácticos y normativos, sino que es un concepto esencialmente semántico. Así que disculpen estas ideas desilvanadas que marcan un nuevo rumbo, un nuevo horizonte para todo el tema de la responsabilidad, para que realmente las expresiones dentro de los procesos penales sean expresiones que estén revestidas de justicia material. Con estos planteamientos y estas nuevas metodologías, lo que aspiramos, porque se trata de una indagación que responde a muchos años de investigación, es construir un coche, un carruaje que ayude a la interpretación jurídica, porque todo esto pasa por la interpretación, la toma de decisiones pasa por la interpretación de la norma jurídica, de la ley, con base naturalmente en estas investigaciones y con base en estas metodologías para interiorizar y para materializar verdaderamente los principios, repensando los principios y tomando un nuevo marco en lo que tiene que ver con la responsabilidad. Pero pedimos, como investigadores y también con una práctica en el ámbito judicial de más de 30 años, que no nos desbaraten el coche, el carruaje, que no se tomen los autopartes por separado y entonces cada uno tome esa parte que más le llama la atención del coche, del carruaje que hemos construido, sino que echemos juntos y juntas a andar ese coche y ese carruaje para ver si podemos realmente construir un mejor derecho para la protección real de los derechos tanto de víctimas como de victimarios, que tengan la capacidad de retomar tanto los unos como las otras su proyecto de vida. Revista Derecho. Lee. Disfruta. Comparte.